Hola a todos, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero hablarte de algo que esta semana estuvimos conversando, incluso con mi esposa, recordando algunas cosas, porque fíjense ustedes que con mi esposa nosotros tenemos más o menos 40 años, nos falta un año, el próximo año cumplimos 40 años de casados, pero de estar sirviendo a Dios probablemente alrededor de 30, más o menos. Y mucha gente que ha venido a pedir consejo, porque cuando uno es pastor, pues le vienen a pedir consejo. Y uno tiene que tener lista la palabra de Dios para traer el consejo, porque los consejos del humano pueden ser buenos, pero la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces uno tiene que estar pegadito a la palabra de Dios, bien estudiaditos, hay que estar estudiando. Y yo pues trato de mantenerme al día, como los doctores que salieron de médicos pero siguen estudiando, siguen leyendo los últimos estudios y están suscritos a revistas y bueno. Entonces tenemos que estar listos para poder traer la palabra de Dios a las personas y a las familias. Y nos empezamos a recordar, o yo por lo menos yo me estaba recordando que mucha gente que vinieron a pedirnos consejo, porque cuando a mí me piden consejo estoy conversando con alguien. Yo estoy en mi mente, Señor, dame tu Santo Espíritu, dame tu guianza para esta persona, porque no hay algunas reglas y principios que son básicos, que son para todos, pero hay unos que son específicos para la gente. Entonces, ¿cómo traerle el ejemplo de lo que Dios hizo en personas en la Biblia, por ejemplo, o de lo que hizo en personas que nosotros conocimos? Y entonces la principal, el punto número 1 para poder aconsejar a alguien para que restaure su vida, su casa, su matrimonio, su negocio, es que metan a Jesús en la fórmula. Porque si no meten a Jesús, es muy difícil darles un consejo. Y mucha gente quiere el consejo, pero no quiere meter a Jesús en la fórmula. Y entonces le puedes dar un buen consejo y se va a ir y no le va a durar la gasolina en el tanque, por decirlo así. Estoy hablando metafóricamente. Ahora, hay personas que simplemente aceptaron a Jesús en su problema y se enamoraron tanto de Jesús que lo demás le vino por añadidura y se le arregló el asunto. A mí me ha tocado casar a algunas personas, bendecirlas en su matrimonio. Y una de las citas que a mí me gustan, siempre me gustan las citas de Cantar de los Cantares, me gusta la de 1 Corintios 13 que habla del amor. Bueno, Cantar de los Cantares, les recomiendo todo el libro, son 4 capítulos y es el idilio entre un esposo y una esposa, o Cristo y la iglesia, que la iglesia es la amada del Señor. Ok, pero otro de los versículos que a mí me gusta tanto, que está en Eclesiastés, dice que 2 pueden resolver un problema. Esta es una Biblia parafraseada, ¿no? Dos, marido y mujer, pueden resolver un problema. Pero el cordón de 3 hilos es muy difícil que se rompa. Entonces, ¿cuál es el cordón de 3 hilos? La esposa, el esposo y Cristo. Y ahí están entonces entrelazados y eso no se rompe. ¿Por qué? Porque metieron la fórmula de Cristo al matrimonio. Ayer contaba yo en o no sé si ayer o antier, creo que ayer, en nuestra reunión de oración de las 7 de la noche, hora de California, a propósito, les conté el caso de una pareja de la iglesia que pues ellos no habían aceptado a Jesús, habían oído de Jesús, estaban peleando y ya llevan varios años de casados, pero estaban re mal. Entonces dijeron, nos vamos a dar la última oportunidad. Teníamos servicios en las noches en aquel tiempo, estábamos empezando aquí en California, la iglesia en español, hace 15 años, 16 años. Y entonces, pues mi esposa abrió la puerta y entraron, miren, necesitamos ayuda. Y entonces mi esposa, como faltaba poco tiempo para el servicio, para empezar el servicio, mi esposa oró por ellos, me llamó a mí y la cosa es que les dijo, miren, aquí su hogar se les puede arreglar. Mi esposa, tengo chance solo para dar un consejo y este es, si no meten a Cristo a su matrimonio, nunca se va a arreglar. Y si se arregla, pues será con dolor.
pero tienen que meter a Cristo, considerar que Cristo entre a su hogar. Y recibieron a Cristo, se quedaron en el servicio. Ayer que yo miraba al hermano, porque no dejaron de venir a la iglesia. Claro, con la pandemia, pues han tenido que, tuvieron que esperar para empezar a venir, qué sé yo. Pero lo vi a él y dije, este es un testimonio de cómo Cristo puede resolver una situación. Entonces, mira lo que dice esta palabra en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este es el Señor Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Este tema, ¿sabes cómo se llama? Ábrele la puerta a Jesús y déjalo entrar. Entonces, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estoy sintiendo yo aquí lo que el Señor hizo en mi vida desde el día que le abrí la puerta de mi corazón. Cosas empezaron a pasar allá adentro que yo no comprendía, sentía yo leía mi Biblia de corrido, pero en la orilla yo le ponía comentarios, y tengo una Biblia por ahí viejita donde le escribí cuando están haciendo con las gavillas la celebración, una de las fiestas del Señor, y yo decía, no entiendo, porque a veces no se entiende cuando uno está empezando a leer la Biblia. No, aún con años de estar leyendo la Biblia, hay versículos que uno no entiende, tiene que ir a pedirle al Espíritu Santo que te revele, ir a leer comentarios, historia, etc. Entonces, no entiendo. Eso fue lo que yo escribí, no entiendo, pero siento delicioso en mi alma, porque yo sentía como que yo estaba celebrándole al Señor algo, tal vez su venida, qué sé yo, o simplemente el agradecimiento. Y esa es la razón por la que nosotros en la iglesia, cuando cantamos, alzamos las manos, porque son como gavillas que se presentan delante del Señor y se mueven para celebrarle fiesta. Pero le abrí la puerta al Señor, y aunque no entendía todo, no todo, yo quería que me pasaran la doctrina y la palabra de Dios por vena. Si se pudiera, ¿verdad? Que quería rápido saber todo. Pero no es así la cosa, es poco a poco. Y con la revelación de Dios en su momento y para su momento. Entonces le abrí la puerta del corazón al Señor. Y Él se metió a mí y ahí celebramos juntos. Eso quiere decir, yo celebré mi salvación y Cristo celebró conmigo. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, hay que abrir la puerta al Señor. Déjeme que le lea Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que yo no tengo que estar buscando la añadidura, sino que tengo que estar buscando el reino de Dios, su justicia, y lo demás me va a venir añadido. Porque a veces por estar buscando la añadidura me olvido de buscar a Dios. Claro, hay que buscar el trabajo responsable, las inversiones buenas y todo eso que Dios permite que nosotros hagamos. Pero primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Déjeme que le lea otros versículos y donde se nos va a presentar eventos también. Fíjense pues, ¿quién más le abrió la puerta al Señor? Pedro, la de su familia, la de donde estaba su suegra, porque la suegra estaba enferma y el Señor se la sanó. Y entonces muchos fueron atraídos para buscar sanidad. Mateo 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, el Señor, va lindo el Señor, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra de Dios, y sanó a todos los enfermos. Pedro le abrió la puerta de la casa.
y el Señor le sanó a su suegra. ¿Hay algún enfermo en tu casa? Abre la puerta al Señor. Ábresela tú y que entre. Y Él te va a sanar a tu familia. Él la va a sanar. Y Él va a sanar las relaciones en la familia. Yo he visto cómo en familias que a veces nos invitan para que vayamos a orar a su casa, vamos, oramos, pero si nos quedamos a compartir, el ambiente se empieza a cambiar y empieza a haber como restauraciones. Y si uno se queda y empezamos a orar, la restauración va a llegar. Yo una vez llegó mi amigo, siervo de Dios, a mi casa. Y yo estaba con mi hermano ahí. Y con mi hermano, pues yo tengo buena relación. Yo no recuerdo mucho de mala relación. Tal vez yo le hice algún bullying o algún problema a mi hermano, pero tuvimos buena relación. Y gracias a Dios no nos peleamos a las manadas. Nunca, sí, en serio. Mejor dicho. Ay Dios, ¿para qué cuento esto? Pero como mi abuelo tenía unos guantes y nosotros empezamos a ir a algunas escuelas de artes marciales, en el patio de la casa nos dábamos, y ahí llegaban mis amigos y nos daban y nos dábamos y así. Pero el punto es que nos dábamos, con mi hermano estábamos acostumbrados a darnos con patadas y con manos. Perdón que cuente esto, pero eso hacía que él y yo no nos peleáramos, porque y la buena relación que teníamos. No obstante, tal vez algo había en el corazón mío o de mi hermano, que había algo que faltaba para terminar de hacer clic y pues mejorar nuestra relación. Y un hermano mío, un hermano nuestro, un amigo, siervo, dijo: yo siento que a ustedes les falta un poquito ahí que tienen que resolver en su alma. Ay, hermanos, yo no me había percatado, pero me dijo: vos pedirle perdón a tu hermano por las que le hiciste. Y yo le pedí perdón a mi hermano y después uno se empieza a acordar cosas. Él también a mí. Y de ahí dice: abrácense. Solo nos abrazamos y algo pasó. Algo se rompió, una fuente se rompió dentro de nosotros. Empezamos a llorar y a abrazarnos. Y a un momento tan delicioso de restauración entre hermanos cristianos, hermanos de sangre y también cristianos, porque eso no es garantía de que todo esté resuelto. Y el Señor el hermano abrió la puerta al Señor, el Señor se entró y nos sanó con mi hermano. Sentí bien rico, todavía lo siento. Entonces, así como Pedro abrió la puerta para el Señor Jesús, le sanó a la suegra. Mi amigo abrió la puerta a Jesús y nos sanó algo que no estaba resuelto tal vez entre mi hermano y yo. Entonces hay que abrir la puerta para que el Señor traiga restauración. Ahora, en Marcos 2:14 está la historia aquí de un hombre llamado Leví. Se lo voy a leer. Dice: y al pasar vino a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, porque en ese tiempo ellos, los que colectaban los impuestos eran mafiosos, estaban en las mesas. No todos, ¿verdad? Porque ha de haber habido honrosas excepciones, como dice mi pastor. Y bueno, pero la mayoría que salen son mafiosos. Entonces están en tributos públicos y le dijo: sígueme. Ese es el mismo Mateo. Leví es el mismo Jacobo y el mismo Mateo. En diferentes, es como que le digan Luis, Huicho, Huichi. Y lo siguió. Dice: levantándose lo siguió. Y aconteció que estando sentado Jesús a la mesa en la casa de él. O sea que abrieron la casa al Señor los publicanos y mafiosos. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces Mateo abre la puerta de su casa, que era mafioso. Es aquel que el Señor le dijo: sígueme. Él se paró y se fue atrás del Señor. Es el que escribió el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Es uno de los discípulos cercanos del Señor. Y entonces él abre la puerta y un montón de mafiosos y publicanos que conocía a él se metieron y el Señor los salvó, los restauró y empezaron a seguir a Jesús. Solo hay que abrir la puerta a Jesús. De hecho, por eso existen
muchas células, les llamamos, o grupos de vida, o grupos o reuniones, casas de oración, qué sé yo, que alguien abre su casa, invita a hermanos y ahí pasan unas cosas, como las de la iglesia del principio, ¿verdad? Que se reunían en casas y ahí veían milagros, sanidades, todo. Creo que hay que volver a eso, aunque yo sé que es tiempo de pandemia, post-pandemia, pero hay que volver a eso, incluso virtual. Yo ando orando y meditando cómo vamos a hacer para tener casas abiertas, células, todo el mundo en el sentido de oración, incluso grupos virtuales. Porque ahora hay plataformas ahí que nos permiten hacer eso. Y los que se atrevan, pues que lo hagan de manera física. Quiero contarte una más, para que aprendamos de que el que le abre la puerta a Jesús. Bueno, dos más, una te la cuento, otra te leo. La primera que te cuento es que la casa de Lázaro, María y Marta, la que le abrió la puerta de la casa a esa familia en Betania, fue Marta, a la que nosotros a veces criticamos como la que siempre está haciendo oficio, pero no se acerca mucho a los pies de Jesús. Pero es necesario que cuando en una casa hay una reunión y en una iglesia, que pongamos las mesas, que pongamos las sillas y todo, y después nos vamos a los pies del Señor. María estaba siempre a los pies del Señor. Y Marta cocinando y haciendo los sanguchitos, dicen algunos hermanos. Y el Señor le dijo: Marta, te veo afanada. En realidad le dijo: Marta, Marta, te veo afanada, pero una sola cosa te es necesaria. Y María escogió la mejor parte, le dijo. La estaba enfocando, ¿eh? Pero yo no quiero criticar a Marta, que hay mucha gente que es como Marta, siempre está haciendo cosas en la iglesia y todo para que todo esté nítido. Eso es necesario. Y es necesario que nos vayamos a los pies del Señor. Pero aquí el punto es ¿quién? Es que la que abrió la puerta de la casa de Lázaro, María y Marta, fue Marta. Era amiga de Jesús. Y le abrió la casa. Y miren lo que hizo. Pues entró el Señor. Y el Señor iba a Jerusalén a operar en su misión ministerial. Y regresaba a la casa de Betania a estar con ellos. Es donde más tiempo pasó Jesús. En la casa de ellos. ¿Por qué? Porque a Marta se le ocurrió entrar a abrir la puerta. Abre la casa, abre la puerta de tu casa. Abre la puerta de tu corazón, pero abre la puerta de tu casa y vas a ver cómo tu familia también es restaurada. Aquí voy a terminar, ahora sí. Aquí hay una casa llena de fariseos y de doctores de la ley. Religiosos de alto rango y por cierto, fariseos que también eran conocidos como hipócritas. Bueno, Lucas 5:17, miren esa historia. Aconteció un día, mira y escucha. ¿Por qué mira? Pues cuando uno escucha, imagina. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. O sea, alguien abrió la puerta y se metieron todos los doctores de la ley. Estaba llena la casa, pero trajeron a este personaje y lo trajeron en camilla y no podían entrar. Entonces, verso 20 dice: y al ver él la fe de ellos, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le abrieron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Es que rompieron el techo, hombre. Yo no estoy incitando a que rompan el techo de la casa de nadie, pero hermanos, por necesidad, sus amigos rompieron estructuras y se abrieron una puerta arriba, donde no había puerta. La abrieron un boquete, un hoyo,
y ahí metieron al hombre que estaba en la camilla y se lo pusieron enfrente a Jesús. Imagínate que tú abres tu casa, tienes una célula y se llena de gente o un discipulado. La cosa es que fue tan impactante lo que Dios hizo para esos hombres, tanto para los amigos que lo llevaban, como para el que estaba en la camilla, que fue sanado. E hizo milagro el Señor, porque se abrió una puerta. Incluso donde no existen puertas, porque la Biblia dice que Jesús es el que abre puertas que nadie puede abrir. Entonces siempre va a haber una puerta abierta. Que no te quedes tú con el primer no. Si alguien te dice no, usted no está invitado. No, cuando usted crezca más en el espíritu lo vamos a invitar. No. Yo aprendí del pastor que a mí me formó que las puertas siempre van a estar abiertas para todo aquel que tenga hambre. Si algunos discípulos no quieren dejar entrar, hay que decirles, son mis invitados. ¿Por qué? Porque así es el Señor. El Señor es el que abre las puertas, siempre. Las puertas que nadie puede abrir. Y aún cierra las que deben ser cerradas. Y a veces uno, Señor, ábreme la puerta y no se abre. Pero es porque es peligroso para ti. Pero el Señor abre las puertas. Y si tú le pides al Señor, te abre una puerta, métete. Porque el Señor es el que abre las puertas. Ahora, a tu corazón solo tú le puedes abrir la puerta. De tu casa tú puedes abrir la puerta. Y cuando se abra, déjalo entrar. Y deja que el Señor haga como Él quiere. Porque Él sabe qué es lo bueno para ti. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.